señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de recibirles en este acto del Foro de la Nueva Economía, después de muchos años de no estar en Oviedo, y que organizamos con la colaboración y el mecenazgo de Sabadell Herrero. Hoy tenemos la gran satisfacción de recibir en esta tribuna, lo hemos hecho en Madrid en varias ocasiones, al presidente del Principado de Asturias, don Javier Fernández. Le va a presentar el que también fuera presidente socialista de Asturias, don Pedro Silva. Querido don Pedro, la tribuna es suya. Pues buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de hacer algo innecesario y casi imposible, que es presentar a Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias. Presentarle. Bien, yo creo que lo que más identifica a Javier Fernández es su filiación política. Filiación que no es lo mismo que afiliación, sus orígenes políticos. Entonces, él es un hijo del socialismo asturiano. Yo creo que la mejor definición que podemos hacer de él políticamente es esa. Y bueno, pues hablar del socialismo asturiano es casi una redundancia. Es como decir, Dios de los cielos, ¿dónde va a estar? ¿No? O para no meternos en religión a estas horas de la mañana, Turrón de Gijona. Bueno, Turrón de Gijona, Dios de los cielos, socialismo asturiano. Él es un hijo del socialismo asturiano. Y yo creo que sus señas de identidad vienen determinadas justamente por esa filiación de hijo del socialismo asturiano. Él es un nieto de minero, de barrenista, en la cuenca del Caudal, hijo de un trabajador cualificado de fábrica de Mieres, muy unido también a la minería asturiana, contrapariente, digámoslo así, del fundador del sindicato minero, Manuel Llaneza, contrapariente con varias generaciones por el medio, porque él es bastante más joven, me parece, a pesar del esfuerzo que hace por mostrarse adusto. Y todo eso, pues, define el carácter de una personalidad política, de una esencia política, y, pues, al final define el sentido de su vida. Es el sentido de su vida política también, ¿no? El sentido de su vida política viene determinado por esa filiación política de hijo del socialismo asturiano, por encima de cualquier otra cosa, me parece, ¿no? Y eso, a su vez, pues, comporta ese sentido de la vida política característico, pues comporta un sentido de Estado, español, por supuesto. Yo creo que cualquier cuestión que ponga, no digo en riesgo, sino que cuestione de alguna manera la unidad del Estado español, pues le produzca sarpullidos, y si de verdad supone una impugnación de la unidad del Estado español, le provoca en el cuerpo eczemas como si el cuerpo de la patria y el suyo fueran el mismo. Esto tiene bastante que ver con la tradición del socialismo más clásico. El socialismo más clásico, no es verdad lo que a veces se dijo, de que antes perdería la O que la E de español, no es verdad, pero siempre he considerado que la O de obrero y la E de español pues forman parte de un binomio indisociable. Determina también esa afiliación política su sentido común, que es el sentido común del posibilismo, de luchar solamente por aquello que es posible, que se puede hacer,
lo cual pues le aleja de columpiarse en cualquier cuestión en la que no salgan los números. No es amigo de los presupuestos creativos basados en una ficticia expectativa de ingresos. Pues no es amigo de nada en que las cuentas finalmente no cuadren. Eso hace que, aunque sea un firme defensor del estado del bienestar, que es donde él realmente siente que tiene los pies en el suelo, pues le aleje de cualquier planteamiento que suponga esto, que hagamos reparto con cargo al déficit del Estado o a la deuda pública o a unas expectativas no verificables de ingresos presupuestarios. Eso le provoca, yo creo, un sentimiento de pánico como el del hombre que se baña en el agua sin saber nadar y que no hace pie. No hacer pie es no hacer pie en las cuentas reales de una sociedad, que son las que permiten luego efectuar los movimientos de distribución, de redistribución, de reparto, ¿no? Y ese sentido imbuido por la filiación de hijo del socialismo asturiano le hace también tener un sentido de la familia socialista, quiero decir, un sentido de la familia socialista muy clásico. Él no cree que un partido sea un club, no cree tampoco que un partido sea lo mismo que una partida de caza, aunque a veces haga falta. No cree que un partido sea un agregado más o menos coyuntural y versátil de voluntades de las personas basadas en la agregación de un me gusta. Yo creo que las redes le producen repelús. El mundo de las redes o la configuración de voluntades sociales basado en el mundo de las redes le provoca un sentimiento de irrealidad y una gran desconfianza. No digo que en él sea verdad en su pensamiento sobre lo que es un partido, debe ser un partido, aquello que se decía del Partido Socialista, de que en España los elementos que de verdad vertebran el Estado son la Guardia Civil, con sus casas cuartel, y el Partido Socialista con sus casas del pueblo. Casas cuartel, casas del pueblo, mirándose de reojo, vigilándose un poco siempre. Algunos añadían que también el Banco Hispanoamericano entonces, con su red de oficinas, era la tercera pata que configuraba la estabilidad del Estado. No digo que llegue a tanto, pero su idea de lo que es un partido puede entenderse a partir de comentarios como los que acabo de hacer. Bueno, pues esos son, en mi opinión, los mimbres básicos. Luego puede haber otros muchos elementos ornamentales, pero son los mimbres básicos de su personalidad política. Yo creo que son los mimbres básicos de su discurso, que es siempre un discurso construido, trabado, bien pronunciado, pero anteriormente bien construido y anteriormente bien sentido como tal discurso, pues al final, como siempre nos ocurre a todos, descansa en unas cuantas ideas básicas y eso es lo que permite luego que se desagregue en un discurso mucho más complejo, pero porque justamente sabe recuperar el hilo de los elementos básicos que lo vertebran, que son más o menos, me parece a mí, los que he expuesto, ¿no? Por lo demás, es hombre de muchas lecturas y de muchas lecturas con aprovechamiento. Es decir, que hay gente que lee libros, hay bastante, alguna, digamos, gente que lee muchos libros también, hay algunos, pero él los lee con aprovechamiento. Él está siempre leyendo y siempre obteniendo, reelaborando sus conclusiones sobre todas las cosas, reconstruyendo síntesis. Bueno, digamos que es un pensamiento en permanente revisión y en permanente construcción, sin abandonar aquellos puntos de partida,
gracias a que es un hombre que tiene una vida cultural intensa y extensa, creo yo. Y bueno, no sé qué más, y decir que es un hombre que tiene sentido del humor, mucho sentido del humor, al estilo de aquí, o sea, sin risas, a ser posible, pero tiene un gran sentido del humor, que es hombre que tiene decencia, integridad, lealtad, nobleza. Eso es el Javier Fernández que yo conozco. Que es hombre que tiene principios, pero que a la vez que tiene principios, tiene consecuencias de esos principios. Su integridad hace que sus consecuencias engranen directamente con sus principios, casi como una rueda dentada. Yo en ocasiones, bueno, considerándome, creo que con justicia, amigo suyo, pues le he dado algunos consejos, incluso aunque no me los haya pedido, en el sentido de que manteniendo sus principios, sin rebajar en absoluto sus principios, relaje un poco sus consecuencias para acomodarse a las rugosidades del terreno político que son como son. Pero yo creo que eso es como pedirle a alguien que vaya contra su religión y por tanto, pues mis esfuerzos al darle esos consejos no suelen tener mucho fruto. Y ese es más o menos Javier Fernández. Yo creo que es un personaje importante en la vida española, lo ha sido recientemente, a partir de los principios que antes expuse, el sentido de Estado español, el sentido del posibilismo, o sea, el sentido común, el sentido de partido. Yo creo que a partir de ellos fue cuando configuró algunas de las decisiones más importantes de su vida política, como cuando se hizo cargo de la gestora y tomó decisiones enormemente difíciles para un socialista, porque consideraba que la gobernabilidad del Estado, en un momento particularmente sensible y necesitado de esa gobernabilidad, se sobreponía a cualquier otra consideración que fuera pertinente, ¿no? Y bueno, pues esta es la persona que en el calendario político se irá pronto de su gestión pública al frente del Principado, y yo al menos pienso que, discrepando como él sabe que discrepo de muchos de sus planteamientos en algunas de las categorías que hemos expuesto, creo que ese final de su curso al frente del Principado no debería ser de ninguna manera el final de su curso como servidor público al servicio de Asturias y al servicio de España. Y nada más. Javier Fernández, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras y sobre todo por tu amistad, por tu cariño y por tu afecto. Autoridades, señoras y señores, casi 62 años después de su fundación, Europa es un extraño animal político, con himno, con bandera, con derecho, con funcionarios y con moneda, pero sin demos, sin ágora, sin espacio público y sin europeos. No es fácil construirla, porque es la primera estructura política que se hace sin un pueblo delimitado y homogéneo, sin un origen común, sin una cultura común, sin una lengua común y sin un enemigo exterior que proporcione cohesión interior. No puede ser fácil porque es algo inicial, es inédito, un experimento para adaptar la soberanía al desafío de la deslocalización, de una deslocalización económica que es también la deslocalización del poder. Es un laboratorio para construir una identidad, no sé si posnacional, anacional,
supranacional o metanacional a partir de las todavía 27 sociedades nacionales que la integran. Avanzar en la definición de esta insólita criatura política exige transmitir a la ciudadanía que no puede haber unión económica sin unión fiscal, ni puede haber unión política sin receptores y contribuyentes netos. Pero, sobre todo, lo que debemos decirle es que Europa, que europeizó al mundo, que inventó todas las instituciones que hoy tienen valor universal, está inventándose a sí misma. Y lo está haciendo cuando su historia, la suya, ya no es una historia universal, sino regional. Cuando Europa es solo un apéndice, una península de Asia por la que la historia pasó, pero por la que no volverá a pasar jamás. Y es necesario que los ciudadanos sepan que estamos construyendo Europa después de la era de Europa. Es necesario que comprendan que lo que más nos debe unir hoy a los europeos es la conciencia de nuestras debilidades comunes, la certeza del resurgimiento de nuestros nacionalismos interiores, el reconocimiento de nuestro prolongado declive demográfico, la evidencia indiscutible de nuestra fragilidad energética y las sombras que se ciernen sobre la economía común, tienen que ser el motor que impulse una conciencia europea, a su vez también común. La conciencia de la necesidad que no nace del pasado, ni siquiera del presente, porque es el futuro quien nos la impone diciéndonos o ustedes asumen el mismo destino o caerán en la misma irrelevancia. Este puede ser hoy justamente el nuevo rapto de Europa, el de la irrelevancia. Y ustedes me dirán, ¿por qué nos habla de Europa aquí y ahora? Pues lo hago porque esas fragilidades y esos riesgos se perciben menos en el centro que en la periferia. Y precisamente aquí, en Asturias, se ven más próximas y más nítidas, tanto que casi lo son más que en cualquier otro territorio de la Unión. Recuerden que me he referido a los peligros de la demografía y a los riesgos energéticos y económicos, dos problemas con especial incidencia en nuestra tierra, que han permitido a algunos construir todo un cuerpo de doctrinas sobre la peculiaridad asturiana, salpicada de teorías decadentistas y negadoras del progreso en línea con Spengler, Toynbee o Unamuno. El otro asunto, la amenaza del resurgimiento del nacionalismo interior, tiene que ver, naturalmente, con los sucesos, con los acontecimientos de Cataluña. Empezaré por la despoblación, partiendo de una evidencia. El bienestar de las sociedades depende en gran medida de conseguir unas tasas de fecundidad que les permitan garantizar el reemplazo generacional, mantener el desarrollo económico y sostener un estado de bienestar desafiado por los costes crecientes de una población cada vez más envejecida. Una dinámica demográfica negativa siempre conlleva consecuencias empobrecedoras. Se contrae la demanda interna, disminuye la tasa de actividad, se pierden economías de escala y el valor de los activos inmobiliarios, que es la gran reserva, efectivamente, de valor de los españoles, sufre una inexorable depreciación estructural. También las implicaciones físicas y políticas son evidentes. La atención a la población de más edad presiona al alza el gasto público en pensiones, sanidad y dependencia, mientras la mayoría de votantes en edad provecta pasa a jugar un papel hegemónico en la formulación de políticas públicas, reclamando un porcentaje cada vez mayor del producto social. Pues bien, España está registrando en los últimos años las tasas de natalidad más reducidas de la serie histórica. En la Unión Europea, Francia, con políticas natalistas que arrancan de la conciencia de su inferioridad poblacional frente a Alemania en las pasadas contiendas mundiales, es con los países nórdicos pionera en prestaciones familiares. Esas prestaciones han conseguido mejorar sus perspectivas, pero sin llegar en ningún caso a la tasa de reposición de 2,1 hijos por mujer. Se trata de un reconocimiento explícito de que el aumento de la natalidad es un bien social que justifica las políticas de conciliación, las subvenciones directas, la educación de 0 a 3 años, el trabajo a tiempo parcial y todos los demás instrumentos desarrollados desde las instancias públicas. Pero, al mismo tiempo, también queda claro que todas esas medidas no son suficientes para que un país
emprenda una sólida recuperación de unas tasas de fecundidad cuyo declive se encuentra directamente relacionado con cambios en valores sociales y culturales que están relegando la voluntad de formar una familia estable y de tener hijos a un lugar secundario entre las prioridades vitales. No se dispone de una receta clara e inequívoca para el problema, porque es obvio que ni tiene una única causa ni existe una única fórmula para afrontarlo, pero ello no nos disculpa por haberlo olvidado en un país, España, que aunque se incorporó con retraso a esta tendencia, la ha asumido de manera abrupta y a un ritmo absolutamente vertiginoso. El déficit de nacimientos español empezó en el 77, cuando la fecundidad se desplomó, perforando a la baja el nivel de reemplazo hasta alcanzar mínimos mundiales. Y Asturias inició también ese año su declive demográfico y en 1985 presentó por primera vez un saldo vegetativo negativo coincidente con su pico de población histórico, 1.112.000 habitantes en términos redondos. Hoy, cuando el número de hijos por mujer se sitúa en 1,31 y la tasa nacional de natalidad es la más reducida de la serie histórica, con 8,37 nacimientos por 1.000 habitantes, Asturias se coloca a la cola del pelotón autonómico con un porcentaje del 5,84. Y, sin embargo, ese indeseable récord español y asturiano no aparece, o no ha aparecido hasta ahora, entre las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos, ni ha sido una prioridad en la acción política ni en la atención mediática. Y hay muchísimo en juego en este asunto. De ahí la necesidad de hacer de la recuperación de la natalidad la gestión equilibrada de la inmigración y la adaptación socioeconómica al envejecimiento una de las grandes prioridades políticas y sociales, involucrando coordinadamente a las administraciones locales, autonómicas, nacionales y europeas. No es fácil, pero resulta evidente que podemos hacer más por aumentar el número de nacimientos que por disminuir el número de fallecidos. Así que dos cosas son indispensables: evitar los planteamientos tan propios de nuestra tradición arbitrista, repleta de memoriales al rey con remedios sencillos pero inocuos, y colocar esta cuestión entre las prioridades de la agenda pública para concienciar a la sociedad y a las élites políticas, mediáticas e intelectuales de la extrema gravedad del problema y de la necesidad de dejarlo fuera de la pugna partidista. Otras cuestiones que deben preocuparnos y vincularnos a los europeos son las fragilidades energéticas y económicas que proceden menos de nuestra acreditada capacidad para producir bienes y servicios que de la muy fuerte competencia fiscal y social que tienen que afrontar las empresas de la Unión en los mercados mundiales abiertos. Ahora, a esas dificultades debemos añadir otra competencia más, la ambiental. Y es tan dura que si la búsqueda de salarios bajos y la ausencia de protección social había inducido en Europa un riesgo de desindustrialización, tendremos que aceptar que se agrava, y mucho, con los peligros asociados a las políticas de descarbonización. Todos los Estados, todos, se protegen con normas fiscales, exigencias de protección a los consumidores, condiciones sociales y laborales y regulaciones financieras, y ahora además requisitos ambientales. Pero ninguno aparece tan abierto como Europa a los cuatro vientos de una globalización que provoca conflictos entre Estados desarrollados y los que no lo están, entre empresas tradicionales y otras nuevas, entre regiones y países y entre generaciones con distintos valores. No es fácil conciliar el respeto ambiental con una cultura favorable al crecimiento y al consumo cuando muchas sociedades siguen esperando su turno en la cola del desarrollo económico y social, pero aún es más difícil cuando los países con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero se desmarcan de la lucha contra el calentamiento global, y por eso el comercio internacional se ha situado en el centro, en la clave, en el álgebra mismo del debate político. No conviene engañarse. En un asunto en el que los beneficios son globales y a largo, y los perjuicios son locales y a corto, es muy difícil que un consenso científico sobre la alteración antropogénica del planeta se traduzca en uno político, y menos aún en uno social.
los problemas globales no rinden réditos en los mercados políticos, regionales y nacionales. De ese modo, si las sociedades europeas perciben que nuestras dificultades son el resultado del empeño, el trabajo o el ingenio de los competidores, podrían, tal vez, aceptarlo. Pero si lo ven como el producto de normas laborales deficientes, subvenciones gubernamentales o ventajas medioambientales, culparán al sistema. Mucho se habla hoy de los chalecos amarillos, pero el Brexit ya nos había avisado antes y en las elecciones presidenciales de 2016 millones de estadounidenses expresaron que se sentían más víctimas de la globalización que beneficiarios de ella. La marea amarilla ya estaba ahí, aunque cambie de color, y además el descontento no se expresa solo a gritos o en formas políticamente activas en las calles, sino también como abstención, escepticismo o radicalización. Tal vez por eso a veces se le oye poco, con una sordera preocupante, y es que las élites políticas, económicas, intelectuales e incluso mediáticas más cosmopolitas pueden encontrarse muy alejadas de la realidad cotidiana de los suburbios y los vecindarios deprimidos porque no sienten la inseguridad física de sus barrios ni la inseguridad laboral en sus empleos. Crecer, por supuesto que no es obligatorio. Europa puede negarse a acabar con la competencia ventajista, puede mantener solo las producciones más sofisticadas y remunerativas y aceptar la deslocalización, tal como piden algunos de nuestros socios del norte. Para ello basta con que esté preparada para redimensionar sus ambiciones de potencia económica y para aceptar el empobrecimiento y que lo haga además justo cuando la protección social a favor de la población que envejece requerirá una mayor producción de riqueza. No obstante, también puede, y a mi juicio debe, apostar por lo contrario. En ese caso, debería empezar por impedir que la legislación en materia de cambio climático y derechos de emisión sitúe a la industria europea en una flagrante desventaja competitiva. Haciéndolo, tomando ese camino, no llegaríamos a tiempo para alcanzar aquel 20% del PIB industrial en 2020, la meta que hace 5 años había fijado el entonces comisario de Industria, Antonio Tajani. Pero sería una señal de esperanza en medio del largo adiós de Europa a su industria. La pregunta indispensable es, ¿podemos permitirnoslo? ¿Podemos dejar la industria europea a su suerte frente a esa competencia creciente y ventajista? Alemania sí podría, al menos un tiempo, con su tan asombroso como insostenible superávit en balanza por cuenta corriente de casi el 8% del PIB. Pero Francia, Italia o Europa en general no, y menos aún puede España, que con unos pasivos frente al resto del mundo que rebasan los 2 billones de euros, necesita una capacidad de financiación que hace imprescindible mantener superávit en la balanza exterior. Es decir, España necesita reforzar unas exportaciones en las que las manufacturas tienen un papel absolutamente protagonista y central. Y qué decir de Asturias, donde la pujanza exportadora de la industria es tan determinante. Y ante esta situación, que la Unión Europea impusiera en sus fronteras una tasa sobre el carbono exterior, me refiero a una tasa equivalente al coste de producción suplementario inducido por el esfuerzo de reducción de las emisiones de CO2 obligatorios para la industria europea, no debería interpretarse como un proteccionismo de nuevo cuño, rencoroso y revanchista, azuzado por el miedo al otro, sino como una forma de contribuir a un clima estable sin facilitar que se beneficien en el corto plazo quienes no hacen absolutamente nada por él. Hablo, por tanto, de un arancel ambiental, o, dicho de otra manera, de un ajuste de fronteras ambiental por medio del cual se aplican a las importaciones de manufacturas hacia Europa las mismas normas en materia de emisiones que se aplican a las producidas dentro de la Unión. Esa sería la mejor fórmula para evitar que importemos CO2 y exportemos empleo. Porque el sistema actual no cambiará la manera en la que se producen esas manufacturas, solo cambiará el lugar en el que se producen. Creo también que existe una sobreregulación que asfixia en alguna medida a la industria europea.
la Unión ha generado la asombrosa cifra de 2.314 nuevos reglamentos y directivas entre 2010 y 2014 y el ritmo no ha disminuido desde entonces. Son normas técnicas y legales que apuntan a la competitividad y el mercado único, pero sobre todo a la protección ambiental. Y toda la industria española está, por descontado, concernida, y la industria asturiana lo está más. El acero, tan importante en esta comunidad, padece en Europa un exceso de oferta, acusa la presión de los precios por las importaciones, recorta sus márgenes por el repunte de las materias primas, soporta un alto coste de electricidad y encara el desafío que supone la nueva directiva que marcará el comercio de emisiones para el periodo 2021-2030. Europa consume unos 160 millones de toneladas de acero al año. Actualmente el 83% de esa cantidad se produce en la Unión Europea. Puesto que Europa continuará necesitando y consumiendo la misma cantidad, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuál será su procedencia? Es un interrogante que no podemos dejar de plantearnos porque la paradoja de la huella de carbono es que las fábricas siderúrgicas, metalúrgicas o químicas que se trasladen a terceros países en búsqueda de condiciones favorables no producirán allí menos CO2 por tonelada de acero, aluminio, zinc o vidrio, sino más. Y la mayor paradoja aún es que si las acciones son locales y los efectos globales, tratemos de reducir las emisiones de lo que España o Europa producen mientras aumentamos las emisiones de lo que España o Europa consume. Asturias corre un especial riesgo por su estructura industrial y lo afronta cuando la clausura anticipada de las centrales térmicas de carbón reduce su potencia de generación, afecta al desarrollo del puerto del Musel e induce un riesgo cierto de encarecimiento del precio de la electricidad. Una cuestión, esta última, nada menor, si recordamos que la industria electrointensiva incluye la química, la metalúrgica, los gases industriales, las cementeras y las cerámicas, todas ellas presentes en la comunidad autónoma en un grado mayor o menor. Asturias necesita tiempo para abordar su transición energética, esa es la verdad. Necesitamos tiempo, algo siempre esencialmente fugaz e imposible de almacenar. No solo no hay stock de tiempo, sino que encima ocurre que nos empeñamos en acelerar. Y además nos encontramos ante un extraño monopolio. Parece que en España solo el nacionalismo, y en concreto el nacionalismo vasco, es capaz de vender tiempo. Se lo vendió al gobierno del PP y ahora se lo vende al gobierno del PSOE. Y en los dos casos vende caro, y una parte del precio a pagar consistió en reducir de manera arbitraria y selectiva los peajes de acceso a la red de alta tensión, con la consiguiente ventaja competitiva para la industria vasca. La misma sensación tengo cuando leo que se van a desarrollar las llamadas redes eléctricas cerradas, y espero no pecar de suspicaz, porque creo puede corresponderse con una vieja reclamación de nacionalismo catalán. El problema es que en ambos casos no solamente se discriminan a las instalaciones industriales ubicadas en otras comunidades autónomas, sino que la rebaja de costes regulados para algunos tendrán que asumirla el resto de los consumidores. Es una ley de compensación, lo que para unos baja, para otros sube. Fíjense, he comenzado hablándoles de los peligros del comercio exterior para la Unión Europea y termino con los riesgos de que el marco regulatorio ya no responda a los principios de unidad del mercado interior en España. Y este es uno de los asuntos que me hacen pensar que lo esencial no es si el modelo territorial español es o tiende a ser federal, sino qué tipo de federalismo estamos construyendo. Me interesa, sobre todo, si España funciona o tiende a funcionar como un sistema cooperativo, asentado en la colaboración entre distintos niveles de gobierno, o como un sistema competitivo entendido como pugna entre territorios. Y no duden que esta distinción tiene consecuencias reales que condicionarán la evolución del Estado en su conjunto. El nuevo sistema de financiación, que no va a demorarse más allá de la próxima legislatura, será la decisiva piedra de toque. Excluida a efectos fiscales Confederación Vasco-Navarra, los acuerdos entre comunidades que participen de una misma visión del Estado serán determinantes para definir el statu quo final. En Asturias hemos propiciado y compartido
acuerdos y posiciones con otras comunidades autónomas independientemente de su color político. Ha hablado de Galicia, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Los hemos suscrito en cuestiones tan relevantes y decisivas como la demografía o la energía, pero ningún acuerdo, ninguna cooperación, créanme, es tan crítica, tan medular como la que tiene que ver con la financiación territorial. Creo que se trata de un activo que quien gobierne en la próxima legislatura debería a toda costa mantener y preservar. No es posible hablar desde Asturias de los riesgos presentes y futuros sin aludir a un asunto, el catalán, que está sometiendo a estrés al modelo constitucional. La cuestión nacional es una de las amenazas, sin duda, la mayor de las que acechan a la Constitución europea. Se trata de un auge del nacionalismo interior que, si en algunos casos es de reacción, en el nuestro es de disgregación. La secesión de Cataluña es sistémica para España y para Europa, y por eso no es posible plantearse un futuro de estabilidad política, económica y social abstrayéndonos de la presencia invasiva del conflicto catalán. Y tampoco podemos olvidarnos de que la pragmática impotencia que revela la conllevancia de la que hablaba Ortega resume lo ocurrido desde la transición. Cualquier precio a pagar parecía entonces barato a cambio de una convivencia duradera, incluso que se abriera en Cataluña una batalla por las palabras, los sentimientos y las conciencias que España ha venido perdiendo por incomparecencia. Y efectivamente, intentamos y procuramos la conllevancia a fuerza de diálogo y cesiones progresivas, y así avanzamos juntos durante décadas. Pero cuando la deslealtad con aquel pacto inicial es de tal hondura que una mayoría parlamentaria vulnera las leyes que fundamentan sus competencias para erigirse en un poder constituyente con el que crear un instante inaugural, un momento cero y alumbrar un orden jurídico nuevo, la conllevancia tiene que significar forzosamente poner pie en pared. Y no lo digo porque esté seguro de lo que hay que hacer, sino por el convencimiento de que lo que hay que hacer no pasa por repetir lo que nos ha traído hasta aquí. Tenemos que asumir tres cosas: que se ha terminado el nacionalismo de amagar y no dar, que el desistimiento de la sociedad española, que entendía que se trataba de un asunto interno catalán que se resolvería exclusivamente en Cataluña, se ha terminado también, y que no existe una comunidad catalana integrada y reconocida, sino dos diferenciadas por su vinculación sentimental, por su vínculo emocional con España. Y esa triple certeza es indispensable para terminar con la espiral de silencio que ahoga la voz de la Cataluña no nacionalista en un espacio público catalán en el que las dos comunidades no comparecen en igualdad de condiciones ni en lo mediático, ni en lo social, ni en lo cultural. Es probable que el precio de afrontar la crisis de legalidad agudice la crisis de convivencia. Ojalá no, pero no es posible abdicar del cumplimiento de la Constitución y las leyes cuando se las desafía de manera frontal. Por eso yo creo que conlleva demasiado riesgo plantear reformas estatutarias o constitucionales en pleno desafío separatista. El principio de realidad siempre está ligado al largo plazo y solo en el largo plazo es posible reconstruir la lealtad compartida a un mismo proyecto estatal. Será entonces cuando habrá llegado el momento de acordar con quienes no hayan quedado inhabilitados para el pacto, acordar una nueva conllevancia que, si no aprendemos del pasado, hará como las golondrinas de las que hablaba Becker, no volverá. Para abordar tareas como las que he referido, el primer requisito que debe cumplir un gobierno es que sea fuerte. Ahora bien, reconozcamos que eso no es fácil y no puede serlo en un país con múltiples fracturas en el que la política está prisionera del cortoplacismo y la polarización del espacio electoral privilegia a los actores más rotundos de ambos bloques. No deja de ser sorprendente que cuando una mayoría amplia de españoles se sitúa en zonas de encuentro entre la socialdemocracia y el liberalismo, es decir, en un espacio de moderación, quienes encarnan la actitud de rechazo de máxima intensidad al adversario
consiguen que se vote aquello que representa la antítesis de lo que se rechaza. La pregunta final sería, en un contexto político de extrema polarización, con la perspectiva de un tripartito a la izquierda y un triunvirato a la derecha, lo de triunvirato lo digo por la tradición, ¿tendría el consenso alguna oportunidad? Recuerden que consenso es, con autonomía, la palabra mítica de una transición que, por su respuesta a los dramáticos acontecimientos del pasado, se convirtió en la narrativa clave de la comunidad política. La configuración de dos bloques antagónicos no solo conllevaría el riesgo de un empate de impotencias, terminaría con una narración de 40 años, una historia que cuenta que para España la modernidad no es solo democracia, prosperidad y justicia social, es también reconciliarnos con nuestra historia y con nosotros mismos. Una narración que dice que los pueblos no hacen la paz con su pasado hasta que sienten que tienen un rumbo y un futuro político común. La transición fue un suceso real que luego se convirtió en un relato compartido, y no podemos sustituirla por dos narraciones antagónicas, porque ninguna de ellas podría jamás convertirse en real. Y tan buen relato no merecería tan amargo final. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Pues empezamos por las preguntas. Daniel Fernández, de El Comercio, dice: ¿es partidario usted de la intervención del Estado si Alcoa no da marcha atrás en el ERE, en Avilés y en La Coruña? A ver, el Gobierno de España ya está interviniendo y está haciendo, y estoy convencido de que va a hacer todo lo que está en su mano para mantener la actividad y el empleo en Alcoa, en las factorías de Alcoa, bien con Alcoa misma o bien con una empresa alternativa. En todo caso, necesita tiempo y también es indispensable, y lo digo tanto por la continuidad de esta empresa o por una alternativa, insisto, que con la mayor rapidez se dé traslación a esa voluntad que se expresó en un anterior decreto sobre un sistema estable en relación a los precios eléctricos. Les recuerdo que eso ocurre en otros países. En Francia, por ejemplo, en Alemania, hay un mecanismo que incluye, o un sistema que incluye varios mecanismos, uno conectado con los peajes, que para la gran industria son menores, también relacionado con las primas a las renovables. Hay además costes indirectos que se contemplan en los presupuestos generales e incluso subastas. Es decir, esa fórmula tiene que plantearse con la mayor rapidez en España, porque es, yo creo, también indispensable para poder ofrecer a los trabajadores que ahora viven esa incertidumbre una alternativa que suponga la continuidad de sus empleos. Señor presidente, ¿ve usted en el sector privado español y asturiano alguien capaz de dar utilidad a esas plantas en el caso de que Alcoa las cierre? Hay alternativas que yo preferiría, por prudencia, aquí pues no mencionar, ¿no? Pero alternativas, yo no digo en Asturias, pero sí en otra dimensión, en el propio España o en Europa, que podrían efectivamente tomar el relevo en el caso, y yo no, aunque la voluntad expresa de la compañía parece ir en otra dirección, no daría por supuesto que las fábricas tendrían que ser operadas por otro titular. En todo caso, lo que sí quiero reseñar es que
para que lo sepan todo, que en junio de este año me vino a visitar el CEO de Alcoa, el CEO mundial, y también el presidente de Alcoa España. Me hablaron de la problemática, como casi siempre tenía la empresa en relación a la tarifa eléctrica, por eso les hablaba a ustedes ahora de ello, y de algunos problemas que habían surgido, yo creo que en Brasil con la bauxita, pero en ningún caso mencionaron que tuvieran un plan de cierre de la compañía. Desde la Nueva España señalan Asturias, hoy 1 millón de habitantes, 271.000 jubilados, 57.000 empleados en las administraciones central, autonómica y municipal. Y preguntan, ¿pasamos de la empresa pública a lo público como principal empresa en Asturias? Lo público como principal empresa lo es en casi toda España. O sea que no creo que eso sea una singularidad asturiana. Lo que sí es cierto es que hay algunas comunidades, como Madrid o como Cataluña, también Valencia, en la que la sanidad o la educación pues, tienen una altísima participación pública, educación concertada y sanidad también concertada. Esas personas no aparecen como funcionarios, no aparecen en la nómina o en el número de empleados públicos, pero desempeñan una función financiada desde lo público. Por tanto, convendría reordenar todos esos números y hacerlo con una precisión que ahora yo creo que no se hace. Más preguntas. Hoy la Nueva España publica que el peaje y el coste de combustible hace que en Asturias el coste de viajar sea mayor que en la media española, y esas dificultades no solo terminan ahí, sino que a ellas se añaden los retrasos del AVE y los problemas de la supresión de vuelos. Antonio González le pregunta si usted tiene todavía el sueño, guarda la esperanza de la supresión del peaje de la autopista que une Asturias y León, y si su amigo o casi amigo, el secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Fomento, cree que le puede regalar esa buena noticia de la supresión como ha hecho con la U1. No, eso ya le contesto que no tengo esa expectativa, porque es mejor... ¿Porque no es amigo del ministro? No. ¿O porque lo ve difícil? No, ahora se lo explico. Verá, es más caro viajar a Madrid, dice hoy el periódico. Viajar a Madrid porque a Madrid efectivamente se pasan 2 peajes. El que la gasolina en este momento sea más cara en Asturias, pues bueno, supongo que será una cuestión coyuntural, y en todo caso sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lo que podría decir algo, si es que hay algo que decir, ¿no? Pero es más caro viajar a Madrid porque por Madrid se pasan 2 peajes. El peaje del Huerna y luego el de Guadarrama. 2 peajes que estarían en este momento o no existirían desde este año mismo, el de Guadarrama, y en el 21 el del Huerna, pero que fueron ampliados. Fueron ampliados en el año 98, creo yo, 99, no recuerdo muy bien, en un proceso de privatización en este caso de Aucalsa, y se prorrogaron hasta el año 2050. Y yo creo que lo que supondría el rescate de esos peajes desde ahora que todavía tienen esa vigencia hasta 2050, pues serían unas cantidades que yo no me atrevería a decir que vaya a abordar cualquier gobierno, no este gobierno, sino cualquier gobierno en este momento. Dentro de 10 años o 15, cuando falte menos, es probable, pero ahora yo prefiero no generar en ese sentido falsas expectativas. En cuanto Asturias tiene problemas de comunicaciones, efectivamente, tiene problemas con los vuelos, ahora estamos intentando pues minorarlos con un nuevo concurso, pero yo no colocaría el problema de las infraestructuras como el elemento cenidal entre los que tiene España, Asturias. En la época de Pedro de Silva seguramente era uno de los determinantes, porque entonces sí podíamos hablar con rigor de un verdadero aislamiento. Ahora no, hay problemas, y además algunos a plazo fijo, porque en 2 años estará inaugurados los túneles de Pajares, y por tanto el viaje a Madrid será muy diferente.
pueden imputarse y que se nos impute a los políticos, cada uno que discrimine de acuerdo con lo que sepa respecto a ellos, el porqué del retraso. Pero lo que no puede hacerse es negar lo que supone esa infraestructura y lo que los gobiernos de España, y hablo en plural, han invertido en ella, 3.500 millones de euros, somos 1 millón de habitantes. Lo digo porque conviene ver, en fin, lo que se hace también en otros sitios e incluso a otro nivel. Yo estuve hace unos años en Panamá, estaban abriendo el nuevo canal que conecta nada menos que 2 océanos y va a cambiar en bastante medida el comercio internacional, el marítimo, y tuvo incluso un problema de sobrecostes, como la variante también de Pajares, y el dinero total oscilaba en torno a esa cantidad, 3.500 millones de euros. Por lo tanto, hay problemas con las infraestructuras, algunos se van a solucionar muy rápido y, en todo caso, Asturias tiene infraestructuras que no nos podíamos imaginar hace 20 años. Asturias crece económicamente y, sin embargo, las comunidades autónomas punteras cada vez le sacan más distancia. Le preguntan cómo se explica esa paradoja y qué hacer para engancharse a la locomotora de las regiones pujantes. También le invitan a que elija usted una opción para jugárselo todo a una carta con los recursos públicos, mantener el estado del bienestar o incentivar la economía para multiplicar la riqueza de Asturias. Yo nunca me juego las cosas a una carta, además no soy nada jugador, pero si lo tuviera que hacer, yo desde luego mantendría el sistema de bienestar, porque sin el sistema de bienestar no habría ninguna posibilidad de prosperar. Es decir, se generaría una situación de inestabilidad social e incluso política que impediría que cualquier política de crecimiento, por sensata que fuera, diera resultado. Alfredo Martínez Cuervo, de Resnova, se refiere al tema autonómico y señala que no es lógico una autonomía solo de Cantabria, una autonomía solo de Asturias, y no es lógico que León esté donde está. Dice que eso es historia y que sería una excelente autonomía la que agrupara a Cantabria, Asturias y León. Dolores Prieto le pregunta si no fue equivocado, en su opinión, el diseño autonómico visto desde la experiencia. A mí me parece muy fatigoso ponernos ahora a analizar si se hizo o no acertadamente. Asturias, además, tiene una personalidad muy potente, hasta el punto de que en la Constitución de la Primera República, en la Constitución federal, aquella república que se convirtió en cantonal y que fracasó, Asturias ya aparecía como una de las comunidades autónomas. Y es más, incluso en otras comunidades, pues Cantabria o yo que sé, La Rioja, que aparecieron de manera inesperada, ahora tienen unas raíces tan profundas después de estos 40 años, con unas élites políticas también tan vinculadas al territorio, con una identidad que ha emergido, que a mí me parece que no procede hacer una revisión de lo que entonces se planteó, ¿no? Lo que sí tengo claro es que, y lo comentaba en el discurso, la competencia entre comunidades se exacerba, el tipo de federalismo hacia el que avanzamos es competitivo y, por tanto, comunidades con una dimensión pequeña, como ocurre con el caso concreto de Asturias, pues pierden capacidad de influencia política, esencialmente. Y de ahí la necesidad de aumentar la dimensión crítica de la propia comunidad con acuerdos en materias centrales, en materias medulares como es la financiación, para conseguir tener una presencia, digamos, en la política nacional que no tendríamos actuando de manera individual y de manera dispersa. Más preguntas. Ahora sobre el tema de la energía. ¿Puede sostenerse energéticamente la industria asturiana con sol y viento? ¿La sustitución a toda prisa de las actuales energías fósiles por otras renovables significa la muerte de Asturias? Eso dice el PP. A ver, toda transición hay que hacerla articulando adecuadamente en medio o largo plazo y sin tener una confianza tan extraordinaria como la que se tiene en la tecnología, ¿no? Porque hay muchos asuntos que no están resueltos tecnológicamente
y que se plantean plazos para abordar cambios que no están garantizados desde el punto de vista tecnológico. Es decir, si falla la bala de plata tecnológica, pues estaríamos en una situación crítica. Por tanto, yo en eso creo que hay que recomendar prudencia. Hay que recomendar prudencia y hacer una transición pues, lo más pautada que podamos. Y, desde luego, el agua y el viento, que son indispensables para contribuir cada vez en mayor medida a la generación eléctrica, pues no están en condiciones de garantizar la estabilidad del suministro, por cuanto son erráticos, no son gestionables. Y porque con la energía, con la electricidad en concreto, pasa pues lo mismo que decía antes del tiempo, que solo monopolizaba aquí el PNV, pues es imposible almacenarla, ¿no? Es ahora mismo, salvo en unas baterías cuyos desarrollos futuros están por ver. Yo hace 50 años tenía un profesor, recuerdo, de energía nuclear, que nos decía, y lo decía convencido, y era un buen profesor, de que la energía de fusión estaba a 40 años. Y ahora la energía de fusión sigue estando a 40 años. En fin, conviene no pensar en panaceas y, por tanto, que pueden no llegar, y, por tanto, no fijar fechas límites. A mí eso me preocupa, porque yo creo que es mejor estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocado. Narciso Contreras dice: don Pedro Sánchez, contra pronóstico reelegido secretario general del PSOE y por sorpresa elegido presidente del Gobierno, está en condiciones de asegurar que agotará la legislatura. ¿A qué precio sería, en su opinión? También le preguntan: ¿peca de ingenuo el presidente del Gobierno de la Nación al intentar desinflamar el conflicto soberanista a base de gestos y millones? ¿Esa estrategia conduce a algo? ¿Está jugando con fuego el PSOE? ¿Corre en peligro el socialismo español de acabar en la irrelevancia, como ya ocurrió en otros países europeos, si sigue por esta senda? A ver, si efectivamente hay presupuestos, pues el presidente prolongará hasta 2020 seguramente la legislatura. La cuestión es si los va a ver o no, que yo no lo sé, nadie lo sabe, no creo que lo sepa el propio presidente en relación a la política de desinflamación, ¿no? Es que yo pienso que lo que hay en Cataluña no es una inflamación, es una enfermedad que necesita pues terapias de otro tipo, ¿no? Pero en todo caso a mí me parece bien intencionado que el Gobierno busque minorar la tensión en Cataluña. Otra cosa es que yo mismo sea muy escéptico en que eso sea posible, y lo soy, bueno, por la experiencia acumulada durante todos estos años, en los que veíamos cómo el nacionalismo en general pues lo que practicaba aquello que era la teoría de la escalera, ¿no? Conseguía un escalón más con una determinada reivindicación, luego perseguía otro, bien, hasta que llegó un momento en que ya pues no le servía prácticamente nada. En todo caso, decía Azaña que los problemas políticos tienen un punto de madurez, antes están ácidos y después se pudren. Para poder negociar algo con seriedad en Cataluña, yo creo que el tiempo está ácido, que se necesita tiempo, y luego veremos hasta qué punto, por la vía del autogobierno, aunque no hay mucho porque estamos con riesgo de centrifugar el Estado, como si hay muchas más cesiones, pero se puede llegar a otro pacto con Cataluña, a otra conllevancia, ¿no? Que sería pues un poco más de lo mismo, hasta si la Unión Europea de verdad avanza y se integra, y estos nacionalismos interiores pues se van diluyendo en ella. Pero esto no es algo que vaya a desaparecer, hay que afrontarlo, y hay que afrontarlo con firmeza y con seriedad. Presidente, ha hablado usted recientemente, después de las elecciones andaluzas, con doña Susana Díaz. ¿Qué análisis hace usted desde aquí de lo ocurrido en Andalucía? ¿Y quién tiene la culpa de que haya perdido
el gobierno, el Partido Socialista? Pues habrá más de un factor. Uno de ellos será el evidente desgaste durante tantos años gobernando en Andalucía y el mismo contexto general. El asunto catalán ha influido por la emergencia también de Vox, pero en todo caso lo que ha habido en Cataluña, porque les recuerdo que Susana Díaz ganó las elecciones en Cataluña, lo que ha habido en Cataluña, perdón, en Andalucía, lo que ha habido es una coalición negativa. Es decir, aquí en España se tenían muchos comentaristas políticos grandes expectativas cuando en fin, se fragilizaba el bipartidismo, porque iba a haber muchos partidos y se iban a poner de acuerdo. Y es verdad que se ponen de acuerdo, pero se ponen de acuerdo normalmente como suma de negaciones, es decir, como coaliciones negativas. Se ponen de acuerdo en la oposición, yo lo he vivido, con grupos políticos de distinto signo, pero acuerdo frente al gobierno, y ahora se han puesto de acuerdo contra, en este caso, el socialismo o los socialistas andaluces. Y se han puesto de acuerdo fuerzas políticas que se tapan la nariz, es decir, que no se miran, que arrastran los pies. Entonces, lo que hay que pensar es, y no solo en Andalucía, sino en la medida en que ese modelo pueda ir traspasándose al resto del país, lo que hay que pensar es cómo pueden afrontar en Andalucía o en otro lugar los desafíos que se plantean, sociales, políticos, etcétera, gobiernos que tienen entre ellos esa mala relación, es decir, entre lo que son sus apoyos. ¿Hasta qué punto puede haber cohesión en un gobierno que nace lastrado por este disenso interno, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurre con la polarización como la que estamos viviendo en España. Santiago Cubillas dice que Vox ya está anunciando sus candidatos en Asturias y le pregunta si le preocupa a usted la emergencia de la extrema derecha en el Principado, mientras el PSOE tiene tensiones internas en nuestra región, Izquierda Unida está en riesgo de escisión en Asturias y Podemos podría estar en declive. También le preguntan, señalan que usted sacó adelante presupuestos en Asturias con todos, con el PP, con Ciudadanos, con Izquierda Unida y con Podemos. Quieren saber si también pactaría usted con una fuerza que rompiera a las bravas la legalidad constitucional, creo que en referencia a Vox. Pues no, me quede claro que no lo haría, ¿no? No lo haría en ningún caso. Y, por cierto, Vox es un partido xenófobo, partido ultranacionalista y populista, y por tanto no pactaría con él. Pero hay más, hay otros, por ejemplo, Torra es ultranacionalista y es xenófobo también. Es decir, en España la polarización por una fractura o por otra, por la fractura ideológica o por la fractura territorial, pues se está produciendo. Yo no sé hasta qué punto el fenómeno de Vox va a replicar en el resto de España y más concretamente en Asturias, pero es evidente que es una emergencia indeseada que está ocurriendo en otros países de Europa y aquí, con mayor o menor fuerza, lo está haciendo con, bueno, en una forma castiza que nosotros acostumbramos. ¿Qué es peor, acordar un gobierno con Vox o conseguirlo y mantenerlo gracias al apoyo de los secesionistas? No lo sé, no estoy en esa tesitura y por tanto no me lo planteo. Presidente, en confianza, ¿se arrepiente usted de algo en la vida política y de qué cosa que hizo se siente más satisfecho? Pues sí, me arrepiento de alguna cosa, pero no la voy a decir, ¿no? Y satisfecho, pues no sé. Cuando dé audiencia a mis recuerdos, pues entonces pensaré aquellas cosas por las que debería estar satisfecho. Natalia Alonso, de la RTPA, dice: ¿qué le parece el pronóstico que el viernes Pablo Casado hizo aquí mismo, presentando a sus candidatos en Asturias? Y ese pronóstico era que en mayo la reconquista política iniciada en Andalucía
se complementaría en Asturias? Pues espero que no ocurra, pero en todo caso, bien, llegamos con una campaña que va a estar muy llena de este tipo de apelaciones emocionales y por lo que veo también mucho historicismo, aunque sea la inversa, ¿no? Pero va a ser una campaña dura, realmente, va a ser muy duro, porque el país está muy fragmentado, está muy polarizado y la pregunta que uno se hace es, oiga, vamos a acabar echando de menos hasta los nacionalistas moderados que antes podían hacer de bisagra, ¿no? Ahora ni siquiera el PNV va a poder hacerlo, yo creo, y resulta que ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Antonio Jove le pregunta si verá a Asturias a su princesa como reina de España. Hombre, yo creo que sí. En fin, yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de los españoles no está planteándose ahora una reforma constituyente, ¿no? Que plantee que pase por el cambio de la jefatura del Estado. Es decir, aquí, tengámoslo claro, aquí hay unos grupos independentistas que apuestan por la ruptura directa ya del Estado, saltándose porque lo han hecho, digamos, la Constitución y las leyes, son evidentemente anticonstitucionales en sentido ya más literal. Luego hay partidos que quieren cambiar la Constitución, no se les puede llamar constitucionales en la medida que estén de acuerdo con la Constitución, pero quieren cambiarla, que yo sepa, no por algarada ni con la fuerza. Uno de ellos es Podemos, que se plantea el cambio de la jefatura del Estado y también que las comunidades autónomas sean unidades políticas con capacidad de decisión sobre si se quedan o se van del Estado. Por tanto, eso solo se puede hacer con un proceso constituyente de cambio radical de la Constitución. No hay que meterlos en el grupo constitucionalista. Y luego está Vox, que como plantea también la eliminación de las autonomías, pues es un órdago a mí claramente sobre lo que es un elemento esencial de la Constitución. Por tanto, no sería otro partido constitucionalista, y los constitucionalistas, contra las diferencias que existen entre ellos, que parece que no son pocas, son tres en este momento, y ese es el bloque mayoritario en España y sobre el que debe descansar esencialmente los próximos gobiernos. Las últimas preguntas tienen que ver con su futuro, con el futuro de usted. Jorge Meroño dice, en su presentación don Pedro Silva le ha hecho la exhortación de que cuando este verano deje usted la presidencia del Principado siga dedicándose al servicio público. ¿Ha pensado usted algo sobre esto? Y hay más preguntas en relación a este tema. Pedro de Silva, dicen, suele ser persona bien informada y nos lo acaba de anticipar de alguna forma al final de su presentación. ¿En qué responsabilidad pública se ve usted tras dejar la presidencia del Principado? ¿No cree que es lógico que muchos asturianos queramos que usted siga trabajando de alguna manera por el Principado? Pues no creo que lo estén pensando, ¿no? Y yo tampoco. Yo le decía ahora mismo a Pedro que para lo que estoy preparándome es, desde el punto de vista psicológico, para que los amigos estén más ocupados, el teléfono suene menos y quien me suceda en la presidencia del Gobierno pues atribuya todas las cosas malas a la herencia recibida, ¿no? Eso. Nos ha dejado usted con las ganas, ¿qué se le va a hacer? Don Pablo Junceda, en nombre de quien ha hecho posible el Grupo Sabadell este foro de la nueva economía en Asturias, va a despedir el acto en su condición de director general de Sabadell Gallego y su director general de Banco Sabadell. Gracias, José Luis. Buenos días a todos. Permítanme que les robe tan solo un par de minutos para cerrar este desayuno del Foro de la Nueva Economía en Asturias. Serán 2 minutos, como les decía, muy breves, tan solo de agradecimiento. En primer lugar, agradecimiento a todos ustedes, lógicamente, por su presencia. Por supuesto, un agradecimiento especial al presidente Pedro de Silva por sus palabras y también, como no, al presidente del Foro Nueva Economía, José Luis Rodríguez. Gracias, querido José Luis, por permitir a Sabadell Herrero y al Grupo Sabadell
acompañarte en actos que, como el de hoy, reflejan, yo creo, lo mejor que tiene la sociedad española, tan necesitada de reflexiones y de debates sosegados. Sin duda, el Foro Nueva Economía es el foro más relevante de nuestro país y por eso nosotros estamos tan encantados de haberlo propiciado, el traerlo de nuevo a Asturias. Esperamos que no sea la última vez, como lo estamos haciendo también con indudable éxito en Galicia y a partir de ahora, en los próximos meses, también en Madrid. Pero permítanme que transmita hoy un agradecimiento muy especial a nuestro ponente esta mañana, al presidente Javier Fernández, que con la entrada del 2019 inicia los últimos meses de su mandato al frente del Principado. Créanme que en estos años he tenido la oportunidad de escucharlo en numerosas ocasiones y en actos de muy diversa índole, y puedo decirles que siempre, y sin excepción, sus palabras han trasladado una reflexión de que sitúa los intereses generales por encima de particularismos y en defensa de los intereses de Asturias en su conjunto. Es cierto que Javier Fernández es un hombre de partido, un partido que ha dirigido aquí y también a nivel nacional de forma breve, pero siendo así, saben ustedes que a día de hoy pocos políticos son vistos con tanta simpatía por los votantes de formaciones rivales y en comunidades autónomas de todo el país. Y yo diría que todo ello es motivado por una sensación, por el respeto. Respeto a sus argumentos rigurosos, podemos compartirlos o no. Respeto al trato ponderado que siempre da hacia todos y el respeto a las mejores formas de representación institucional que ha demostrado a lo largo de todos estos años. En el plano personal, solo espero que Javier Fernández mantenga en el futuro, como lo ha hecho hoy en este acto, el pulso de nuestra sociedad y pueda seguir aportando su criterio, aunque tampoco quiero que mis reflexiones suenen hoy precisamente a despedida, ya que Javier Fernández tiene por delante unos cuantos meses con asuntos que son clave para Asturias en muchos campos. Acabo ya. Hace unas semanas leí la que yo creo es una estupenda reflexión sobre la diferencia entre dos clases diferentes de políticos, los inteligentes y los que no lo son tanto. Decía esta reflexión que los políticos sabios hablan porque tienen algo que decir, mientras que los otros hablan simplemente porque tienen que decir algo. Gracias, querido Javier, por ser un político y una persona respetable y ojalá sigas hablando por y para el bien de nuestra querida Asturias.